Me siento profundamente orgullosa, profundamente agradecida de presidir la ciudad más socialista y más progresista de Aragón. Bienvenidos a Egea de los Caballeros. Los socialistas siempre hemos tenido en Egea de los Caballeros un brillo especial. Y si tuviésemos que elegir un tiempo, sería el tiempo de los socialistas, de los egeanos, de las egeanas que hemos gobernado en Egea de los Caballeros. Desde el año 1991 hasta la actualidad, dando ese brillo de modernidad, de progreso, de transformación para nuestra ciudad. Y es que nuestra ciudad ha ocupado un lugar muy destacado en el mapa emocional del Partido Socialista. Nuestra trayectoria vital ha sido fundamental para todos nosotros. La presencia de muchos ilustres responsables, representantes del Partido Socialista han pisado estas calles. Quisiera nombrar a Alfredo Pérez Rubalcaba, que nos visitó en 2 ocasiones. En el año 2013 y en el año 2015. Una gran persona, un gran socialista, una gran pérdida. Momentos tristes para la democracia española y momentos tristes para el socialismo español. Por eso, nuestra gran virtud, la gran virtud de los buenos socialistas, es estar en los buenos y en los malos momentos, ser socialistas hasta el final, como decía Alfredo. Estar acompañando siempre y acorporando a nuestros líderes, a nuestros referentes políticos, es quizás lo más destacado. Por eso hoy tenemos una visita muy especial. Nos acompaña la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos acompañes hoy aquí. Es un orgullo tenerte en Egea de los Caballeros. ¿Estás bien acompañada? Por consejeros, por el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. También están los compañeros del Congreso y del Senado, Susana Sumelzo, Pau Mariclós, el senador Miguel Dalmao, Noemí Villagrasa. Estás muy bien acompañada. Aquí tenemos grandes representantes y que contigo seguramente nos darás esa fuerza, esa ilusión necesaria para conseguir una gran victoria socialista. Te necesitamos, Carmen. Creemos que hemos hecho un buen trabajo. En Aragón, Javier, estamos muy orgullosos de todo el trabajo que ha realizado Javier Lambán, de ese crecimiento económico, ese crecimiento social, ese liderazgo. Por eso tenemos que reforzar su capacidad de trabajo. Hoy mismo, Javier, te tenemos que dar las gracias porque desde hoy se van a dispensar recetas hospitalarias en Egea de los Caballeros y eso es pensar en las personas. Te lo agradecemos, Javier. Y también que nos apoyes, Carmen, al gobierno local que tengo el honor de presidir. Tengo un equipazo, ayer lo decía en un mitin, en un acto electoral, hombres y mujeres capaces, con sentido común, con coherencia. Y aquí en Egea hemos sacado el mejor resultado de Aragón. Triunfamos en las pasadas elecciones municipales. Gobernamos con mayoría absoluta y nos gustaría revalidar ese resultado. Por eso queremos que nos des esa fuerza, ese optimismo para revalidar nuestros resultados. Carmen Calvo, ya la conocéis, es una experta en Derecho Constitucional. Por primera vez en la democracia, la competencia de igualdad recae en una vicepresidenta. Y eso imprime esa perspectiva de género en la acción política, en la acción de gobierno. Nuestra ministra de Presidencia e Igualdad, de la que tan orgullosos nos sentimos. Muchísimas gracias, Carmen, por tu trabajo. En estas pasadas elecciones generales del 28 de abril obtuvimos un gran resultado. Nos dejamos el cobre, de casa en casa, de pueblo en pueblo, de rincón en rincón. Recorrimos todos los puntos de Egea y Javier todos los puntos de Aragón y obtuvimos un magnífico resultado por encima de la media. Un gran incremento de votos socialistas que nos dan ese optimismo, esa ilusión para continuar y revalidar esta segunda parte del partido tan necesaria, donde nos jugamos alcaldes, alcaldesas, concejales, diputados provinciales, presidentes de gobiernos autonómicos, nos jugamos muchísimo. Por eso es tan importante acabar este esfuerzo que hemos iniciado durante este tiempo. Carmen, estamos en Egea de los Caballeros, es una localidad humilde, pero con un gran espíritu socialista. Somos 17.000 habitantes, una de las localidades más extensas de España. Y en estos momentos podemos decir que tenemos unos índices de calidad, unos parámetros altísimos, similares a cualquier ciudad. Y tenemos un programa electoral para el 2019-2023
lleno de progreso, de modernización y de transformación. Pero sobre todo, como he dicho antes, tenemos un equipo muy solvente. Quiero ser breve, pero sí que quiero destacar 3 aspectos importantes de Egea y 3 aspectos que nos gustaría concitar el apoyo del Gobierno de España. Egea de los Caballeros, mi obsesión es que sea el 4º municipio de Aragón. Quiero que lo sea. Quiero que lo sea porque trabajamos mucho por la innovación. Y quiero que sea una ciudad absolutamente cultural. Me parece fundamental que esa brújula que nos marca el norte, ese GPS que nos dice el recorrido que debemos de llevar para que nuestros ciudadanos sean cultos y tengan un futuro sólido. Y además, siempre pensamos en adherirnos a esa Agenda 2020, 2030, 2030. No solo en el programa electoral nacional y regional, también en Egea. En nuestro programa electoral tenemos los 17 objetivos de la Agenda ONU 2030. Estas son las 3 pinceladas, pero las 3 cuestiones que me parecen absolutamente importantes, donde Carmen tendrá una altísima responsabilidad en el futuro gobierno de España con la presidencia de Pedro Sánchez. Queremos que nos ayudes en varias cuestiones que considero fundamentales para la ciudad de Egea y que ya tienen un largo recorrido. Hoy es San Isidro, hoy hemos estado con los agricultores, es importante la PAC, con esa Europa fuerte, una Europa fuerte para nuestros agricultores, una Europa socialista, donde siempre decimos no al trasvase del Ebro y siempre sí al recrecimiento de Yesa. Yesa va bastante bien avanzado. Es un proyecto, una obra fundamental que nos va a permitir liderar el complejo agroalimentario y la economía y el desarrollo económico de nuestro municipio y de la comarca. Se aventura que la fecha posible sea el 2021. Este año lo hemos pasado mal con el agua, Carmen, pero necesitamos que en los presupuestos generales del Estado se le dé el impulso suficiente para que se culmine esta obra en el 2021 y ojalá sea así y nos puedas ayudar desde Madrid. Otra cuestión, la segunda, son las comunicaciones. Aquí estamos muy deficitarios. Tenemos que hacer el triple de esfuerzo para estar igual que los demás. No tenemos ni 1 kilómetro de carretera nacional, ni de autovía, ni de autopista. Necesitamos ese desdoblamiento de la A127 Egea-Gallur. Son 40 kilómetros que Javier nos está ayudando con 1 millón de euros en la redacción del proyecto. Pero ya en el 2008 se truncaron nuestras expectativas, se abrió una pequeña partida en los presupuestos del Estado, pero con el cambio de gobierno y la crisis se truncó, como digo, ese optimismo que teníamos en ese momento. Ojalá nos puedas ayudar también en el futuro gobierno de España. Y por último, es una cuestión que considero fundamental. La ley ideológica que nos impuso el Partido Popular, la ley de estabilidad presupuestaria. Hemos sufrido mucho, Carmen, en Egea, muchas restricciones, muchas contenciones, pero pese a ello, nos hemos superado nosotros mismos. Hemos invertido 20 millones de euros, son justamente el doble de la media nacional per cápita. Hemos invertido 250 euros por habitante, cuando la media son 150, y no hemos recortado ni esto de servicios públicos. Por tanto, tenemos que estar profundamente satisfechos, pero nos tienes que ayudar a derogar esta maldita ley de estabilidad presupuestaria. Por todo ello, voy terminando. Tenemos 2 cuestiones importantes: un reto y una responsabilidad. El reto es ganar el próximo 26 de mayo. Y la responsabilidad es gobernar, porque queremos extender las ideas socialistas en multitud de instituciones, en multitud de administraciones, porque representamos a un partido centenario. Por eso es tan decisivo el próximo 26 de mayo, es decisivo, y tenemos que movilizar a muchísima gente para decirles que hay que votar con esa alegría democrática, ese derecho de voto que tenemos. Por tanto, hay que decirle a las personas, hay que decirle a la gente que somos gente de fiar, que somos el Partido Socialista. ¡Ánimo, todos a ganar! Muchísimas gracias. Bueno, Javier, subes aquí, pronto nos veremos en otros lugares como futuro presidente del Gobierno de Aragón. Javier Lambán. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. ¿Quién me iba a decir a mí que 55 años después de jugar en esta plaza a los pitos y al fútbol, vendría a hacer un acto del Partido Socialista Obrero Español? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Y quién me iba a decir que lo haría además acompañado de hombres y mujeres tan relevantes como los que pueblan esta tarde esta plaza,
¿Quién me iba a decir a mí, cuando jugaba a los pitos hace 55 años, que estaría aquí, a estas alturas, con la vicepresidenta del Gobierno de España, con Carmen? Yo vengo en primer lugar a pedir el voto, a pedir el apoyo para la compañera Teresa Ladrero y para su candidatura, de la que, por cierto, formo parte. A pedir el apoyo, pero no para que nadie haga un acto de fe votándola, sino para que se ratifique su confianza después del magnífico trabajo que lleva haciendo como alcaldesa desde hace 5 años. Teresa es una mujer con la que yo trabajé siendo alcalde del municipio, siendo alcalde de la ciudad. Su entrada en la política municipal fue deslumbrante, su compromiso, sus ganas de trabajar, su brillantez desenvolviéndose en los asuntos de la hacienda y de la economía, hasta el punto de que entendí que ella necesariamente tenía que ser el relevo del alcalde que os habla. Y nunca me arrepentiré de esa decisión. Defender al alcalde o a la alcaldesa de Egea, como socialista de Egea, será siempre mi obligación. Pero además, en el caso de Teresa Ladrero, es mi devoción. Os lo digo con toda claridad. A veces discuto con gente del municipio sobre políticas municipales, me preguntan sobre algunas cosas que hace Teresa y me dicen qué haría yo, y a veces haría cosas distintas. Y a continuación la repregunta es: ¿y quién crees que tiene razón? Lo tengo absolutamente claro, tiene razón ella, siempre tiene razón ella. Por tanto, los egeanos, lo digo con toda convicción, se harán un gran favor a sí mismos si el próximo día 26 de mayo llenan las urnas de puños y rosas, con una candidatura encabezada por Teresa Ladrero Parral. Y vengo también a pedirle a ella y a pediros a vosotros que, de paso, y el esfuerzo que os cuesta es exactamente el mismo, cojáis una papeleta color sepia encabezada por Javier Lambán y la introduzcáis también en la urna. Porque os aseguro, queridas amigas y queridos amigos, que en estos 4 años me he desvivido por Aragón, por todos y cada uno de los municipios de Aragón, desde el Pirineo hasta Gúdar, Jabalambre, por todos, pero evidentemente desvivirse por el municipio en el que uno vive y en el que uno pernocta es, además de una obligación, como decía antes, una devoción. Creo, Teresa, que desde el Gobierno de Aragón, en todo aquello en lo que te hemos requerido y sobre todo en todo aquello que nos has demandado, hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias. Es mucho más positivo trabajar con ayuntamientos con los que existe sintonía que con aquellos con los que no existe esa sintonía. Con Egea, un Gobierno de Aragón encuentra siempre placer en el trabajo porque es un ayuntamiento proactivo, es un ayuntamiento colaborador. Hemos trabajado en hacer realidad por fin a medio plazo el desdoblamiento de la A127. Hemos trabajado en materia de regadíos. Si veía aquí hace poco rato algunos representantes de las comunidades de regantes, vamos a seguir haciendo regadíos. No os quepa ninguna duda de que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón estamos decididos, José María Vinué, a acabar Iesa en el plazo previsto, porque es una infraestructura que necesita imperiosamente Egea y las 5 villas. Hemos trabajado en políticas de sanidad, en políticas de educación, en fin, nos hemos esmerado con nuestros recursos para que Egea, que ya es de por sí un municipio envidiable por su progreso, por su calidad de vida, con estándares que la destacan sobre prácticamente todas las demás, como ponía de manifiesto Teresa, hemos trabajado porque incluso esos estándares de calidad de vida sean mejores en los próximos años. Por tanto, junto con la papeleta blanca, os pido que introduzcáis en la urna la papeleta sepia. Y hemos trabajado en los pasados meses, en las pasadas semanas, para que Pedro Sánchez fuera el Gobierno de España.
pero no con 84 diputados, sino con 123 diputados. El día 28 de abril fue un día en el que los socialistas recuperamos el dulce sabor de la victoria que habíamos olvidado, al menos en el ámbito nacional y autonómico. Nos llevamos una alegría inmensa, pero al día siguiente nos pusimos a trabajar porque sabíamos que el día del 28 de abril, que la victoria del 28 de abril iba a servir de poco si no la completábamos con una victoria el próximo día 26 de mayo. Egea ha sido siempre una ciudad querida por los socialistas de todos los ámbitos, del ámbito nacional, del ámbito autonómico, porque cualquier socialista que nos haya visitado se ha encontrado aquí como en su casa. Por eso estoy inmensamente orgulloso de que Carmen Calvo aceptara mi invitación para visitarnos esta tarde. Me ha emocionado mucho venir con ella desde Zaragoza compartiendo vehículo. Le he hecho admirar la Torre Mudéjar de Tauste, lo cortés no quita lo valiente. Hemos visto a lo largo del recorrido campos de arroz, hemos visto una agricultura pujante que necesita efectivamente el recrecimiento de Iesa, y he tratado por todos los medios de que en los pocos minutos en los que hemos compartido ese trayecto, Carmen se convirtiera en una adicta, se convirtiera en una amiga de Egea, y creo que, Carmen, ya lo hemos conseguido. Al menos nosotros te consideramos una amiga de Egea de los Caballeros, una amiga de este municipio. Por aquí, por este municipio, han pasado buena parte de los socialistas más relevantes de la historia de España. Por aquí ha pasado Alfonso Guerra, por esta ciudad han pasado ministros, por esta ciudad en su día pasó Largo Caballero, por esta ciudad, y dentro de 2 días se cumplirá el 83 aniversario, estuvo haciendo un grandioso mitin Indalecio Prieto, ni más ni menos que Indalecio Prieto, haciendo una invocación a la centralidad que siempre debe ocupar el Partido Socialista en la vida política española, haciendo un llamamiento a la moderación, haciendo un llamamiento a la centralidad, haciendo un llamamiento al consenso y al entendimiento, y hoy nos visita Carmen Calvo, después de que no hace mucho tiempo lo hiciera un socialista relevante, un socialista al que siempre llevaremos en el corazón, que nos visitó en un par de ocasiones, que dejó una huella indeleble en la memoria de todos los españoles, pero que la dejó fundamentalmente en quienes tuvimos el privilegio de gozar de su amistad, de tratarlo, de departir con él y, evidentemente, de admirarlo. Me refiero al compañero y amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. Por todas esas razones venimos hoy aquí. Venimos a compartir con vosotros este momento de la primavera de 2019, víspera de unas elecciones muy importantes, y venimos a compartir con vosotros, queridas amigas y queridos amigos, lo mismo que estamos haciendo en todos los pueblos y ciudades de Aragón. Venimos a compartir con vosotros 3 reflexiones sobre lo que nos debe motivar a ir a las urnas el próximo día 26 de mayo. A la gente da la impresión de que las elecciones están ganadas porque ganamos las del 28 de abril, pero nada más lejos de la realidad. Venimos diciéndoles a los ciudadanos que las urnas del 28 de abril, cuando terminó la jornada, se vaciaron y se replegaron a las estancias municipales, y que el día 26 de mayo volverán a ser depositadas en los colegios y estarán absolutamente vacías. Habrá que llenarlas otra vez. Y el mismo esfuerzo que hicimos el día 26 de abril lo tendremos que hacer un mes más tarde, porque lo que está en juego no es de menos importancia que lo que estaba en juego el día 28 de abril. En primer lugar, queridas amigas y queridos amigos, debemos producir una movilización formidable, porque lo que está en juego es lo mismo que aquel día. La derecha, todas las derechas, tratan de convertir las elecciones del 26 de mayo en una especie de revancha de las del 28 de abril. Tratan, en definitiva, de convertir las administraciones, las instituciones, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos en arietes contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso lo tenemos que evitar. Estos días, debatiendo con las derechas, aquí en Aragón o en cualquier otra comunidad autónoma, vemos que no tienen otro propósito que bajar impuestos, recortar derechos y acabar con los servicios públicos.
En definitiva, aniquilar las políticas que los socialistas hemos hecho estos 4 años y que Pedro Sánchez quiere implementar y complementar desde el Gobierno de España. Y eso lo tenemos que evitar para ayudar al compañero Pedro Sánchez a hacer la gran tarea, la formidable empresa que nos dijo que acometería si gobernaba y que estoy absolutamente convencido de que acometerá, porque va a gobernar, lo va a hacer con más escaños y por tanto con muchas más posibilidades de desarrollar un programa socialista nítido y autónomo. La segunda razón es defender lo que es para los socialistas más entrañable, lo que es más querido, lo que nos caracteriza como proyecto político, que es la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales públicos. Son nuestra seña de identidad. Vinimos hace 40 años a la historia de España para producir políticas de igualdad, para eliminar brechas de desigualdad entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre personas de unos territorios y otros. Eso se hace fundamentalmente redistribuyendo la riqueza a través de una buena sanidad pública, de una buena educación pública y de unos buenos servicios sociales públicos. La derecha en Aragón se los cargó, nosotros los hemos reconstruido. Por tanto, si queremos mantenerlos vivos, si queremos mantenerlos pujantes, si queremos mantenerlos vigorosos, tenemos que tomarnos las elecciones del 26 de mayo con el mismo entusiasmo que las del 28 de abril, porque las derechas vienen a echar por tierra el esfuerzo que hemos hecho estos 4 últimos años y que le ha permitido a Aragón liderar las políticas sociales, ponerse a la cabeza en sanidad, en educación y en servicios, crecer más que ninguna otra comunidad y además hacer una reducción del paro mayor que la de ninguna otra comunidad. Esa es otra razón de peso. Y la tercera es que debemos defender con uñas y dientes la autonomía aragonesa, el autogobierno. Durante siglos los aragoneses estuvimos sojuzgados, estuvimos absolutamente olvidados por Madrid. Siempre le fue bien a Cataluña, al País Vasco, a la propia ciudad de Madrid, y tradicionalmente nos fue mal al resto de las regiones españolas. La recuperación de la autonomía hace 40 años nos ha permitido sacar cabeza, utilizando el Gobierno de Aragón, las Cortes, presupuestos propios, competencias propias. Hemos conseguido descollar en muchos aspectos de las políticas públicas. Hemos conseguido hacer Aragón a nuestra medida, hacer regadíos a nuestra medida, hacer sanidad y educación pública a nuestra medida, salvar las escuelas de los pueblos pequeños. Hemos conseguido que políticas como las de la innovación y la investigación, que serán decisivas para ganar la batalla del futuro, sean prioritarias en nuestra comunidad. Pero eso lo hemos hecho porque tenemos una autonomía pujante, una autonomía que con algunos problemas que resolver funciona de maravilla, una autonomía que tenemos que defender como aragoneses y como socialistas. Una autonomía, queridas amigas y queridos amigos, que la derecha, empezando por Vox y siguiendo por el PP y por Ciudadanos, también se quiere cargar. Por tanto, hay muchas razones, hay muchos motivos para producir esa movilización formidable el próximo día 26 de mayo, para evitar que las instituciones se conviertan en arietes contra el gobierno de Pedro Sánchez, para defender la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos, que son nuestra seña de identidad, y para defender la autonomía y el Estatuto de Aragón. No está nada hecho, absolutamente nada. La confianza puede ser nuestro peor enemigo. No está nada ganado. Si queremos ganarlo, lo tenemos que ganar nosotros yendo a las urnas, yendo a votar. Os animo a que os convirtáis en agentes electorales del Partido Socialista, no en que vayáis vosotros, queridas amigas y queridos amigos, a votar, sino con razones convincentes, llevéis a votar a todas aquellas personas cuya sensibilidad y cuya capacidad de reflexión estén próximas a nosotros. Os animo a hacer ese gran esfuerzo y os animo a hacerlo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Os animo a hacerlo por este gran país que es España, por esta gran comunidad autónoma que es Aragón, por este gran municipio que es Egea. Os animo a hacerlo por este grandísimo partido que es el Partido Socialista Obrero Español y por sus 140 años de vida. Y si me lo permitís, y aunque solo sea por rendirle un homenaje póstumo como él se merecía, os animo a hacerlo también por la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra la vicepresidenta del Gobierno de España, que es algo importante, algo muy relevante, pero seguramente menos relevante de su propia calidad personal e intelectual y sobre todo mucho menos relevante de su liderazgo en la causa feminista, que es una causa que también nos identifica plenamente a los socialistas. Carmen Calvo tiene la palabra. Buenas tardes, Egea. Buenas tardes a los compañeros y compañeras que hay aquí, a los vecinos y a las vecinas de este pueblo. Quiero decir dos cosas que he estado pensando mientras que escuchaba a Teresa y a Javier. La primera, Javier, gracias por invitarme a tu pueblo. Yo sé que para ti era importante y a mí no me cuesta ningún trabajo porque para los socialistas todos somos iguales. No hay pueblos pequeños, no hay sitios a los que nos tengamos que ir. Toda España es una y todos los pueblos son dignos para que un socialista vaya a hablar allí. Así que muchas gracias porque así me lo tomé desde el primer momento. Y luego, por lo que decía Teresa y Javier, aquí han pasado a lo largo de la historia hombres y alguna mujer importantes para el socialismo español. Dicho de otra manera, que me he dado cuenta que si no venía Egea no eran nadie. Así que, humildemente, muchas gracias. Y luego quiero decir algo desde aquí, desde Egea, al resto de Aragón. Gracias, Aragón. Muchas gracias por el respaldo del 28 de abril al Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias por esos resultados. Agradecimiento infinito de todos los hombres y mujeres que llevamos estas siglas en el resto de España. Lo digo de verdad porque han sido unas elecciones, las del 28 de abril, en las que no solamente pedíamos el voto, como es lógico, sin él no llegamos a las instituciones, sin él no podemos trabajar, pero ha sido algo más. Ha sido también la comprensión profunda de la inmensa mayoría de este país que ha ido a las urnas con firmeza, con participación y con alegría a pararle los pies a la derecha de este país absolutamente radicalizada, completamente dispuesta a seguir tensionando España con todo y para todo, y la comprensión de lo que hemos hecho los socialistas con nuestra historia detrás, después de tumbar a la derecha con una moción de censura, de ir en apenas 10 meses a las urnas, cambiar de 180 grados la política española y decirle al resto de Europa y al mundo que el proyecto de la derecha, de las derechas de España y de cualquier lugar del mundo, no le interesa a España. A nosotros nos interesa la libertad y la igualdad. Y la igualdad es el estado de bienestar, que es donde están las políticas que con solidaridad nos permiten sacar la vida adelante, y que para sacar a este país adelante detrás de estos años de crisis había que volver a hacer políticas socialistas. Gracias, porque el voto para nosotros ha valido tanto como que se haya comprendido lo que intentábamos hacer y que el único partido que podía hacerlo era este partido, que une dos cosas radicalmente incontestables: la veteranía y la experiencia, el honor de estas siglas, la honorabilidad de saber que somos una generación detrás de otra, trabajando por España, y la capacidad constante de innovación y de valentía que tenemos los socialistas para no echar nunca atrás cuando vienen problemas o cuando vienen retos nuevos en la política para este país. Nos sentimos muy reconfortados, porque lo que va a venir ahora, en estos próximos 4 años, es un momento estable. Por primera vez en la historia de estos 40 años vamos a tener a todas las administraciones alineadas. No va a haber momentos electorales. Vamos todos a tener que trabajar mucho. Nadie va a escurrir el bulto de estoy casi terminando, voy a convocar elecciones,
yo ya voy de salida. No, los hombres y mujeres de este país nos van a ver blanco sobre negro cómo nos comportamos los socialistas en las instituciones, cómo vamos a por los objetivos con los que nos hemos comprometido, cómo somos capaces de coordinar con lealtad las políticas y cómo en 4 años hay que acometer algunos retos para España que tienen que ver con Europa, pero que tienen que ver también con cómo está la política en el mundo. Veréis, yo vine antes del 28 de abril a pedir el voto para el Partido Socialista y para el proyecto que lideraba Pedro Sánchez. Pero hoy quiero pedir el voto para el 26 de mayo, con todo el sentido de la justicia y el conocimiento que tengo, para Javier Lambán. Voy a pedir el voto para el presidente Lambán porque se lo merece, porque se merece que lo entiendan en Aragón y porque se merece trabajar en mejores condiciones los próximos 4 años, porque ha sido un presidente concienzudo, profundo, responsable, comprometido con las cosas que de verdad importaban para Aragón y con el papel de Aragón en España. Yo se lo quiero reconocer y quiero que el voto para el presidente Lambán, para el candidato y compañero Lambán, sea también el espacio de confianza con el que él pueda seguir afrontando lo que tiene que afrontar, pero con algo muy importante ahora, querido Javier, con la complicidad y el respaldo del presidente Sánchez, sabiendo que la agenda de Aragón está en la Moncloa puesta en lo alto de la mesa. Es una agenda que conocemos muy bien, porque sabemos los problemas de comunicación, pero los problemas del agua se la juega Aragón con la PAC, como decía Teresa muy bien, pero Teresa no solo se la juega Aragón con la PAC, por cierto, defendida con conocimiento y con minucia, como solo puede hacerlo el ministro de Agricultura, Luis Planas, uno de los hombres que más saben de agricultura y de cómo se mueven los hilos en Bruselas para defender los intereses de España y los intereses de Aragón. Nosotros no vamos a estos actos en los que agradecemos mucho que estéis aquí, que vengáis a escucharnos, sobre todo los que no sois militantes del Partido Socialista, solo para autoalabarnos y para hacer una faena de aliño. A nosotros nos gustan estos actos porque os podemos decir cosas que de verdad tienen interés. Teresa, tienes que estar tranquila con la PAC por lo que va a afectar a Egea y a la zona. Y tienes que estar doblemente tranquila, no solo porque están en las manos de alguien, repito, minucioso, fajador, listo y experimentado como es el ministro Planas, sino porque tienes que saber algo que apenas se sabe todavía. Después de más de 50 años, el ministro de Agricultura de España es el que hace pocas semanas puso en lo alto de la mesa en Bruselas que la PAC hay que negociarla con política de género, porque son las mujeres las que fijan población en el territorio, porque son las mujeres en el mundo rural las que se juegan en muchas ocasiones la posibilidad de que los pueblos no desaparezcan y la población crezca y se fije a los espacios. De repente me lo cuenta y dice, después de 50 años nadie había pensado que en el mundo de la agricultura y en el mundo rural es muy diferente ser hombre que ser mujer. Y dijo alguien, que no voy a nombrar por respeto, estábamos esperando que de un minuto al otro la España con un gobierno feminista viniera a Bruselas a decir que hasta en la PAC tiene que haber política de igualdad entre hombres y mujeres. Teresa, esa es una buena noticia también para ti y no solo para Egea. Yo no sé cómo pedir el voto para Teresa, porque es una mujer con los resultados que tiene, con el logro que tiene constante para su pueblo, la está escuchando. Es una mujer profundamente inteligente, pero una mujer inteligente que quiere que su trabajo político esté aquí. Yo te lo agradezco, porque yo soy de las que valoran mucho a la gente que le gusta la política municipal, porque veréis, en la política municipal no se puede uno ir de rositas. Te están viendo todo el rato, te lo están preguntando todo el rato, te lo están exigiendo todo el rato. No te controlan un día a la semana o de vez en cuando, te controlan hasta cuando vas a comprar tu pan,
hay una vecina o un vecino que te lo dice. Sois unos valientes los que os dedicáis a la política municipal con las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Sois el granero del buen hacer de la democracia española. Las políticas locales y los ayuntamientos son la escuela de la democracia. Es el lugar donde la gente aprende a exigir sus derechos, a poder vivir sus libertades, a presionar y a participar, no solamente el día que se vota, sino en el día a día. Es en la política municipal donde se para y se contesta el dilema del 26 de mayo, que por cierto es el mismo que el del 28 de abril. O gobierna las derechas, que son solo una en su corazón, o gobernamos los socialistas. No se puede despistar nadie de lo que representa el 26 de mayo. Empezamos el trabajo el 28 de abril, mejor dicho, antes, cuando tumbamos al gobierno del Partido Popular, del gobierno de la nación, y lo tenemos que terminar el 26 de mayo con una posibilidad única de coordinar políticas desde los ayuntamientos a través de las diputaciones, gobiernos autonómicos y Europa. Decía Javier, voy a pedir el voto para Teresa, y yo pido el voto para Javier, pero yo voy a pedir hoy aquí el voto para la candidatura que encabeza Pepe Borrell, el voto masivo de los españoles al voto socialista. Necesitamos que en Europa, que nos inquietan algunos países y algunas sombras y algunos nubarrones más que sombras, las podamos parar con unos resultados importantes de la socialdemocracia europea, porque nos jugamos una Europa que empieza con las viejas andadas de los nacionalismos egoístas y de no querer arrimar el hombro a seguir construyendo Europa, o nos jugamos en el otro campo, que los socialistas sigamos construyendo Europa, porque nunca ha necesitado el mundo más a Europa que ahora. La política internacional es inquietante. Hay algunos países grandes o pequeños, pero algunos grandes que han cogido una deriva que nos produce, repito, desasosiego. Necesitamos que la Europa de siempre mande un mensaje al resto del mundo. Europa va a defender con uñas y dientes las democracias y las democracias avanzando en la única dirección posible: derechos, libertades, protección, dependencia, sanidad y educación, frente a algunos que han pensado que en el siglo XXI la política tenía que volver a ser la vieja idea de sálvese quien pueda. Pero cuando es sálvese quien pueda, se salvan solo los poderosos, los ricos, los que vienen sin dificultades a la vida. Es la vieja idea de la derecha de siempre y de la capacidad transformadora constante del socialismo. Eso es lo que nos estamos jugando, y nos lo estamos jugando en estas dos elecciones españolas, curiosamente. No paramos de recibir felicitaciones de cualquier lugar del mundo. El ánimo de los progresistas del mundo está puesto sobre la mirada de las urnas españolas. Esta es la mejor imagen de España, una España que no se anda con tontadas, una España que ha vuelto a salir a defender la profundidad de la democracia, que son las políticas de solidaridad, la vieja idea de la fraternidad, la vieja idea de que merece la pena vivir la vida y participar en democracia para ayudarnos unos a otro. Esto que sigue contestando la derecha de manera a veces oculta y a veces explícita. Por eso somos también feministas, porque no podemos ser socialistas sin ser feministas, porque nosotros nos hemos dirigido durante 140 años a ayudar a quienes partían con desventaja en la vida, a quienes tenían dificultades históricas o sobrevenidas por clase o por dificultad, enfermedades, discapacidad, discriminaciones. Hemos venido a eso, a ser socialistas, y eso es lo que volvemos a hacer cuando somos feministas, volver a mirar qué le ocurre a más de la mitad de la población cuando todos los datos son habitualmente injustos y discriminatorios. ¿Y qué ocurre? Que hemos puesto el nombre en lo alto de la mesa, que lo hemos puesto con dignidad y con respeto, y la derecha no sabe cómo funciona el artefacto este del feminismo.
y como no sabe le da vueltas, pero no sabe cómo se abre. Es como cuando te compras una cosa y no tiene el librito este de modo de empleo. No sabe cómo es el modo de empleo y de repente se hacen feministas, pero cuando ven que hacerse feminista de verdad es proteger políticas de empleo para las mujeres, es proteger la autonomía y el derecho sobre decisiones en nuestro cuerpo, es hacer políticas de escuelas de 0 a 3 para que las mujeres jóvenes puedan defender sus puestos de trabajo y decidir si quieren ser madres. Cuando toca eso, ya no saben cómo funciona el mecanismo. Lo digo con total profundidad y con total seriedad. La política es algo tan importante y sostener la democracia es algo tan definitivo en nuestras vidas y en la historia de España que merece la pena que el 26 de mayo volvamos a sentir la misma movilización, la misma tensión. Veréis, hay algunos que se sienten orgullosos de España por las cosas más variopintas, algunos por cosas muy raras y algunos solo por la palabra. Los socialistas nos sentimos muy orgullosos de España porque después de una historia complicada hemos conseguido estabilizar maduramente la democracia. Y por eso somos la garantía de la democracia, la garantía de esta Constitución, pero también de la anterior, ¿verdad, Juan Sancho, que lo digo aquí? Aquí también de la anterior. A nosotros no nos saca nadie de la defensa de la unidad de este país y de su modelo territorial. Algunos no saben cómo manejar eso. Votaron juntitos para dejar parados unos presupuestos sin los cuales no estaríamos convocando elecciones. Unos presupuestos generales que traían un crecimiento de casi un 6% de recursos a Aragón, ¿verdad, querido Javier, estimado presidente de Aragón? Y votaron juntitos, los indepes y las derechas. Juntitos parece que van a votar mañana en el Parlamento de Cataluña. Juntitos. Estos que van dando lecciones de democracia a todo el mundo y los indepes que ponen en riesgo constante la unidad de nuestro país. ¿Y dónde estamos los socialistas? Pues como dice la canción tan bonita, en el lugar de siempre. En el de siempre, en el que hemos visto en las peores batallas caer a los nuestros para defender la democracia, en las que hemos visto ir a los mejores de los nuestros y de las nuestras a los puestos institucionales pasando por las urnas para hacer políticas de igualdad. En ese mismo sitio. Esa es la siguiente lección que tenemos que dar el día 26 para terminar este trabajo que hemos iniciado. Y por eso somos, como decía Javier muy bien, el objeto favorito del acoso y derribo de todos los demás. Pero esto hay que pensarlo al revés, en vez de en este formato. Cuando todos van contra ti, tú has cogido el mejor sitio. Ese, justo ese, el de la estabilidad y la mesura, el de la prudencia y la valentía junta, el de la capacidad de saber que lo que importa en la política no es enredar, sino responder a los problemas. Ese justo sitio. Teresa, no te preocupes, los españoles y las españolas han tenido a bien, y le estaremos eternamente agradecidos, darnos la mayoría absoluta en el Senado. La ley de estabilidad va a caer a la primera, porque contamos con la mayoría absoluta del Senado para acabar con esto, que es una excepción del procedimiento legislativo de este país que trucó el Partido Popular para estrangular unos presupuestos que habrían crecido al 1,8 para volver a levantar España. Que levantar España no es levantar la bandera, que a todos nos gusta, que levantar España es levantar la vida de la gente, que a ellos les cuadran las cuentas en Bruselas, pero que a nosotros lo que queremos es que además de cuadrarnos las cuentas, porque somos unos extraordinarios gestores de la economía, que nos cuadren la vida de la gente que tiene que vivir tranquila en su país. Nuestros mayores no pueden estar inquietos pensando si su pensión va a crecer o no va a crecer al IPC, porque forme parte del baile de la danza de la política, porque las pensiones no son un regalo, son un derecho de la cotización y de su vida de trabajo. No queremos que nuestros mayores anden preocupados en un país que para tener dignidad tiene que darles tranquilidad a ellos en sus vidas. Y queremos un país que proteja a nuestra infancia,
y a nuestros jóvenes, que son los que más desprotegidos están en este momento. Se vuelven literalmente locos para encontrar trabajo, incluso trabajos precarios. Se vuelven locos para poder salir de sus casas y encontrar vivienda. Se vuelven locos para decidir si tienen un hijo y apenas alcanzan a decidir que tengan dos. Eso es lo que tiene delante este país. Este país no tiene que ponerse delante de frases vacías y anticuadas, ni de tópicos sobre España. La España del siglo XXI, que pertenece por derecho a Europa, se la juega con la igualdad y nada más que con la igualdad. La igualdad es la justicia del siglo XXI y eso solo se construye con la vieja idea de la solidaridad, de la que nosotros nos sentimos siempre concernidos y siempre llamados. Y lo ha dicho muy bien Javier, lo has dicho muy bien. A ver cómo sigue ofreciendo servicios públicos y protección social, bajándole impuestos a los ricos, para más INRI, que dirían en mi pueblo, que yo soy de pueblo también. O sea que tu gran proyecto es bajarle impuestos a los ricos y pretender mejorar los servicios que necesita la gente. La dependencia se la han echado en lo alto las comunidades autónomas socialistas, cuando el PP abandonó la ley de la dependencia y su financiación. Tenemos que construir en 4 años el siguiente peldaño de la escalera de la dignidad y de la democracia española. Nada más y nada menos, creedme. Es como si todo se hubiera unido en una especie de puzzle desde que Pedro Sánchez derribó con la moción de censura al Partido Popular del Gobierno de la Nación, donde empezó esta situación que tiene este nivel de trascendencia. Por eso, Javier, termino dándote las gracias, porque yo soy de pueblo, de un pueblo más o menos como este, donde sigo yendo, y me pasa como a ti, me pasa como a Teresa, que sigo siendo de pueblo, que seguiré siendo siempre de pueblo, que me gusta mucho estar en los pueblos, que aquí es donde hay una parte de la vida que se vive y en otros lugares es mucho más difícil. Pues voy a terminar como empecé. Gracias, porque tengo delante una plaza llena de gente que me está escuchando, que ese es el privilegio de estar en la política. La gente se cree que los privilegios son otros. El gran privilegio de tener un cargo público es que la gente te escucha y que tú trabajas para ello. Así que el agradecimiento y el gusto es mío. Os pido el voto para Javier y para Teresa, igual que lo hiciste el 28 de abril. Y termino con la segunda cosa que quería decir. Gracias, Egea, y gracias, Aragón, por comprendernos y por votarnos de esta manera los socialistas. Gracias, gracias y gracias, porque ha sido emocionante ver los resultados de las urnas de esta tierra tan importante para la historia de España. Gracias.